Bienvenidos a un nuevo Golpe de Estado, un programa de análisis y periodismo. Hoy estamos en Fresnillo, territorio comanche, en la cafetería Las Trojes de don Irving Navarrete. Agradecemos su hospitalidad. Me acompañan como siempre mis compañeros Manuel Ibarra, Viri de la Torre, Paulo Guillén, Verónica Trujillo e Isaías León. En esta ocasión platicaremos con dos invitados de enjundia, los senadores Claudia Ruiz Massieu y el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Bienvenidos a Territorio Comanche. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin más pormenores, empezamos con Vero. Gracias. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos a esta ciudad complicada, sin duda Fresnillo, hablábamos fuera de las cámaras, y voy directo con una pregunta. Claudia Anaya, sin duda, es la mujer del mejor perfil, la más preparada para gobernar Zacatecas. Sin embargo, usted, cuando fue secretario de gobierno, el hombre más importante de México, pudo haber detenido este lastre que hoy merma en mucho a la propia Claudia, y es el PRI, es el PAN, es el PRD. ¿Por qué? Porque conocemos de corrupción y mucha se le da al Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no haber hecho algo a nivel nacional que pudiera detener esos malos funcionarios que hoy están señalados, incluso algunos en la cárcel? Mira, sin duda Claudia es la mejor de la opción. Es una mujer transparente, trabajadora, con mucha enjundia, con mucha fuerza, y que estoy convencido que hoy como candidato, mañana como gobernador, habrá de ser una excelente mujer que entrega de resultados a la población. Respecto a tu pregunta directa, mira, fuimos nosotros mismos los que iniciamos carpetas de investigación sobre algunos que cometieron actos al margen de la ley. Nadie puede decir lo contrario. Quienes hoy tuvieron posibilidad de estar al frente de un Estado, de un gobierno estatal, que fueron señalados y que por supuesto sí fue algo que le pegó al PRI, a mi partido, pues fuimos nosotros mismos los que iniciamos el proceso, los que los detuvimos incluso. Además, nosotros iniciamos el Sistema Nacional Anticorrupción, el más robusto, grande que hay incluso en el mundo. Este que hoy está en su consolidación, que incluso está hasta parado, lo inició el gobierno anterior. Eso y la detención de quienes cometieron un acto al margen de la ley. Así que, pues no es algo que dejáramos pasar, al contrario, los perseguimos a unos y a otros, de diferentes partidos políticos. No se pudo hacer más. Bueno, lo que nos rige en este país es iniciar una carpeta, una denuncia, una carpeta de investigación, detenerlos y que nos rindan cuentas ante la ley. Si me permiten, voy a pasar un poco a la agenda local. En esta misma mesa nosotros cuestionamos al candidato de la capital de Zacatecas, de Morena, al momento de pedir un 4 de 4 para Morena. Y en ese momento nosotros le decíamos, bueno, esto no es condicionar el voto argumentando que únicamente si gana el candidato de Morena a la gubernatura hay diálogo hacia la presidencia de la República. Yo les pregunto, ¿son ustedes la respuesta de Claudia para decir que ella también puede tener diálogo en la Ciudad de México? Y si es así, ¿no es esto también una intervención de un poder en una elección del Estado como la que está haciendo el propio presidente? Sin duda, bueno, primero buenos días y gracias por la invitación. No, sin duda yo creo que la ciudadanía lo que hoy quiere es que los políticos sepamos hacer trabajo en conjunto. Creo que la fortaleza, además evidentemente el perfil, la trayectoria, las propuestas de Claudia, que tiene el proyecto que ella encabeza, es que justamente es una alianza de 3 partidos a nivel nacional que históricamente han sido adversarios y que hoy estamos privilegiando las coincidencias, la necesidad que tiene México, que tiene Zacatecas, de que podamos encontrar nuestras coincidencias para proponer soluciones a las inquietudes, los problemas, los retos que tiene el Estado de Zacatecas, que tienen las familias de Zacatecas. Y en ese sentido, creo que Claudia ha demostrado siempre que es una política que sabe tejer con los demás, que a diferencia de otras propuestas políticas, no vea la política como el ejercicio faccioso del poder, sino al contrario, con la capacidad de sumar. Nosotros como senadores de la República, como compañeros y amigos de Claudia,
Estamos aquí para respaldar ese proyecto que ella encabeza, pero también ciertamente para decir, en el Senado de la República vas a tener respaldo, vas a tener interlocución, vas a tener eco. Pero cualquier gobernadora, como estoy segura será Claudia, deberá ser capaz, como es ella, porque así lo ha demostrado, de construir con los demás. Hoy en una propuesta político-electoral, mañana como gobernadora no tengo duda de que con su talento, con su capacidad y con su talante, sobre todo democrático y plural, podrá encontrar ese respaldo en el Senado de nosotros, también en la Cámara de Diputados, y trabajar con todos los órdenes de gobierno. Creo que eso es lo que la gente quiere. Como coletilla nada más, la imagen de Claudia Ruiz Massieu y de Miguel Ángel Osorio Chong, ¿le suma a la campaña de Claudia? A ver, estoy segura... Políticamente, claro. Sí, políticamente. Somos senadores de la República, somos sus compañeros, tenemos una trayectoria, pero sobre todo creemos que es la propia Claudia la que está haciendo esta gran labor de convocar a la ciudadanía, y nosotros, como sus colegas y como senadores, y también sus compañeros de partido en este caso, hablando de ese proyecto, hablando de ella, y reiterándole nuestro apoyo en el Senado de la República hoy, pero por supuesto cuando sea gobernador. Que sepa la gente que no está sola, que sepa la gente que hay respaldo de sus compañeros y que por eso estamos aquí, y más que va a tenerlo cuando sea gobernadora, porque no hay que olvidar todos los programas que se han desaparecido para Zacatecas. Hay que ver quién votó a favor de que esto se desapareciera. Los 16 programas para el campo, no es todo que vive del campo. Es increíble que pues, se haya votado por parte de sus representantes populares en el Senado a favor de ello. Las estancias, que parece que algunas las pudieron mantener en el gobierno del Estado, los refugios donde acude la mujer cuando es violentada, Prospera, y otros programas que estamos nosotros viendo que, teniendo mayoría en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, y lo que podamos hacer en el Senado, bueno, buscar devolverle esos programas al Estado de Zacatecas. Bueno, primeramente, bienvenidos a Zacatecas. Hemos visto ahorita en Zacatecas, y creo que todos estamos de acuerdo, nada más hay dos opciones: Morena o la coalición va por Zacatecas. Realmente, ¿qué es lo que está en juego este próximo 6 de junio? De acuerdo a su percepción. Bueno, miren, vamos allá de un partido o del otro. Va al equilibrio que requiere el país para que no sea una sola voz la que decida el destino de las y los mexicanos. Mucho tiempo pasó para que se lograra esta democracia que se consolidó apenas en el 18, en el que se daba por parte de los ciudadanos una cantidad a cada uno de los partidos políticos que permitían que no fueran decisiones unilaterales, que en algunas otras épocas hicieron mucho daño al país. Entonces, es devolverle ese equilibrio. Eso es lo que está en juego. En lo local, bueno, pues que haya buenos gobernadores, y por eso venimos a apoyar a Claudia. Claudia tiene un gran talento. Creo que nadie le puede negar ello, y yo estoy seguro que va a ser un excelente gobierno. Y además, yo creo que es importante recordar, en el sentido que tú nos haces la pregunta, que México hoy está viviendo una circunstancia muy delicada en todos los ámbitos. Estamos en medio de una crisis económica que, hay que decirlo con todas sus letras, no se debe a la pandemia. Ya estábamos entrando a una recesión antes de que pegara la pandemia, que obviamente se ha agravado por las malas decisiones de Morena, de sus aliados, que se negaron, como lo pedimos todos en la oposición, a generar medidas concretas y un gran pacto para apoyar la economía familiar, el ingreso de la gente, proteger a la planta productiva para que no se perdieran tantos empleos. A esta crisis económica se le suma una crisis de salud, que también hay que recordar que inició antes de la pandemia. Desarticularon el Sistema Nacional de Vacunación, centralizaron las compras de medicinas, y esto ocasionó que ya no hubiera medicinas desde antes para atender, por ejemplo, a los enfermos con cáncer, particularmente a los niños con cáncer, a las personas que padecen diabetes, a los propios médicos, enfermeras que tuvieron que enfrentar la pandemia, recordemos, sin siquiera tener los equipos necesarios para hacerlo, y somos por eso el país no solo con mayores índices de mortalidad por COVID-19, sino también de mayores índices de muertes de enfermeras y médicos atendiendo la pandemia. Crisis de seguridad, lo mismo, y hoy una crisis pues de las instituciones democráticas.
donde vemos que se ataca al árbitro electoral, se quiere descalificar un proceso electoral nacional y en algunos estados como Nuevo León, desde antes, porque no hay resultados. Y es justamente eso lo que está en juego, devolver el rumbo, la ruta para México, para Zacatecas, cuidar nuestras instituciones y nuestra democracia y atender los problemas de la gente en lugar de dividir y polarizar. Sí, no siempre se tiene la oportunidad de estar con dos activos del sistema político mexicano como el día de hoy. Dos preguntas en paquete. La primera a la licenciada Claudia Ríos Massieu Salinas y la segunda para el senador Miguel Ángel Osorio Chong. La primera, el día de hoy y mañana dan cuenta los medios nacionales, hay reunión de la Comisión del TEMEC México, Estados Unidos y Canadá. La pregunta, licenciada Claudia, ¿el TEMEC impacta en el proceso electoral del 2021? ¿Modifica la correlación de fuerzas? ¿Fortalece la hegemonía del proyecto de la Cuarta T o lo debilita? ¿Y cuál es el impacto hacia un estado migrante como Zacatecas? Y la segunda, al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Todos los especialistas, conocedores y expertos, representantes de universidades del primer mundo y del UNAM dicen que México está siendo conducido por un estado mafioso, un estado corrupto como una herencia del pasado. Existe el estado narco, el estado mafioso, y es posible, si se da una correlación nueva de fuerzas en México, desmantelar el estado mafioso y corrupto. Ese es el primero, licenciada. Muchas gracias. Mira, el TEMEC es una herramienta. Es una herramienta para que México pueda seguir siendo competitivo y fortaleciendo su relación con nuestros socios de América del Norte. Pero es una herramienta que, como toda herramienta, si no se sabe utilizar, no sirve. Y lo que vemos, yo a veces pienso, es que Morena y sus aliados tienen como el síndrome de la doble personalidad, porque dicen que qué bueno que tenemos el TEMEC, que nos va a ayudar a superar el reto económico que tenemos, la falta de empleo, pero por el otro lado hacen todo lo contrario a lo que dispone el TEMEC. Simplemente con la aprobación que hicieron de la ley de industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, por ejemplo, pues están violando las disposiciones del TEMEC. Y eso pues se va a reflejar en la activación de los mecanismos y los paneles contra el Estado mexicano por denuncias de nuestros socios comerciales. Lo estamos viendo también en el tema laboral. El TEMEC, por ejemplo, tiene un capítulo especial para apoyar y fomentar la integración a las cadenas de valor de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, el gobierno no ha tomado una sola medida para apoyar a estas empresas y a estos microempresarios. Es más, desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor. Ya no se están generando las herramientas desde el gobierno para apoyar a quienes quieren emprender un negocio y así aprovechar las ventajas del TEMEC. Entonces el TEMEC debiera servir, pero no sirve porque no lo utilizan y violentan todas sus disposiciones. Es una buena herramienta que en malas manos no sirve y no da resultado. Y en el tema de migración, muy preocupante. Uno de los programas que desaparecieron, por ejemplo, fue el 3x1, uno de los programas de mayor capacidad para generar infraestructura, oportunidades, empleo, ayudar a las comunidades de donde proviene buena parte de los migrantes de la comunidad mexicana que están en Estados Unidos. Zacatecas, pues qué les digo, ustedes saben, es el estado con un mayor índice de migrantes, y tampoco vemos que haya una consistencia en el respaldo, no solo a los programas que los ayudan, sino a generar una política de protección integral y coherente. A todos los consulados se les quitaron la mayoría de sus recursos, y con esos recursos tan precarios tienen que hacer ese enorme esfuerzo de ayudar a proteger a nuestra comunidad en el exterior. De tal manera que yo creo que, como en otros rubros, hay un saldo negativo por parte de Morena en el uso del TEMEC para ayudar a resolver nuestros problemas y retos, pero sobre todo aprovechar las oportunidades que nos plantea este instrumento de integración con nuestros socios de América del Norte, y un saldo muy negativo en políticas integrales de atención a la población migrante. Nada más para precisar, el TEMEC favorece desde esta perspectiva a la coalición Va por México, entonces, según lo que usted dice.
pues lo que nosotros estamos proponiendo es que se utilice bien el TEMEC, cuando menos que no se violenten sus disposiciones. ¿Qué vamos a ver? Más juicios y más paneles arbitrales de Canadá y de Estados Unidos contra México por hacer caso omiso a lo que dice el TEMEC. Cacarean mucho que existe, pero están violando sistemáticamente al tratado y lo que es peor, no lo están utilizando para ayudar a la gente, a los estados, a las regiones. En Va por México sabemos que es un instrumento valioso, sabemos que hay un compromiso, muchos compromisos por cumplir en ese instrumento, en ese tratado, y esperamos que México lo pueda hacer para ayudar a la ciudadanía. La segunda pregunta. Es lamentable que tanto medios, organizaciones en el mundo, a la mitad, ni siquiera de este gobierno, o sea, casi a la mitad, haya tantos análisis tan negativos. En materia de seguridad, bueno, pues con una política que fue abierta, que fue clara en su definición de abrazos, no balazos, pues se está dejando un reacomodo de los criminales en diferentes regiones del país. Valen los análisis. Nosotros detuvimos a prácticamente todos los líderes de todas las organizaciones criminales. Bueno, pues hoy nuevamente se han organizado y esto, por supuesto, afecta directamente a la población. Y en el otro tema, en lo político, que también hay un análisis al respecto de su forma de hacerlo, pues por supuesto que sí está en juego en esta elección. Sí creo que hay manera de detenerlo. Yo hablaba de un equilibrio, hablaba de no dejar que una sola persona decida por todos, el equilibrio de poderes, el fortalecimiento de estos institutos, órganos que se habían formado para eso también y que se han venido dando todo su debilitamiento. Me refiero a transparencia, por ejemplo. Se le ha querido desaparecer prácticamente y nosotros no lo vamos a permitir, porque bueno, los que exigían transparencia hoy son los que ocultan mayor cantidad de información. Ahí están 8 de cada 10 contratos de manera directa, reservan información por muchos años. Bueno, es solo un ejemplo de las muchas cosas que estoy convencido que se va a poder lograr redireccionar a partir de este próximo proceso electoral. Entonces son dos retos enormes, el de la seguridad y el otro, el político. No nos presa el licenciado Miguel Ángel Osorio. Negamos entonces la existencia de un Estado narco y mafioso en México. La verdad es que creo que es demasiado fuerte decirlo como tal. Yo creo que no debemos de permitir ir hacia ese estado que se ha mencionado a nivel internacional. Yo creo que tenemos todavía control de parte del Estado mexicano, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, los que pueden, y no debemos de dejar que avancen los criminales. A mí me queda claro que en este proceso electoral la guerra política electoral es de los partidos de oposición contra el presidente López Obrador. No es ni Morena ni las gubernaturas, sino es la guerra contra el presidente, y no veo ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD figuras que le hagan contrapeso al presidente, figuras carismáticas, inteligentes, simpáticas incluso, porque no podemos negar que López Obrador es simpático, cínicos. No veo en ninguno de los partidos de oposición alguien que le haga contrapeso al presidente López Obrador. Pues ojalá no haya de esos muchos. La verdad es que yo no creo que vamos a buscar un político simpático, sino eficiente, ni chistoso, sino todo lo contrario, responsable, serio. Los problemas del país son enormes. Yo respeto mucho el que no se piense que haya figuras políticas que estén presentes. Que le puedan competir al presidente, pues es muy complicado. Un presidente que ocupa todos los días para una difusión personal y de su gobierno, pues está complicado competirle. Lo que es cierto también es que ni siquiera se ha mencionado en las campañas tanto al presidente. Es Morena, un partido político que está gobernando en este momento y que ha tenido todas las deficiencias a la hora de hacerlo. Yo creo que es con quien tienen que competir los otros partidos políticos. No estamos compitiendo con el presidente de la República. Se equivoca. Él quería ponerse la boleta, quería ponerse para la revocación. No, es contra Morena.
que no ha hecho y no ha entregado resultados. Está al frente de la campaña el presidente y tan es así que ha cometido más de 100 violaciones a la ley electoral. Yo espero que el INE, a quien nosotros hemos tratado de respaldar, y el propio TRIFE tomen las medidas correspondientes. Como lo hicieron con nosotros, como con una décima parte o tal vez una centésima parte de lo que ahora está sucediendo, se sancionaba, se señalaba. Bueno, yo espero que el INE haga su trabajo. Senador, percepción es realidad. La realidad es que en 2014 el PRI perdió toda credibilidad en México. Llegaron a 2017 con todos los escándalos de los gobernadores, de los cuales iniciaron carpetas, pero nunca se terminó de cerrar ninguna. Obviamente se creó una percepción, la percepción de que en el PRI todos eran corruptos, de que este nuevo PRI que había traído Peña Nieto era corrupto. Llegó el 18 y se generó una realidad. La realidad es que el PRI perdió con la percepción de que eran corruptos. Adentro del PRI, porque ustedes están dentro de la cúpula del PRI, ¿ha habido un momento de reflexión donde digan, es cierto, nosotros tuvimos la culpa y dejamos ganar al de enfrente? La expresidenta dio mis comentarios. Gracias. Pues mira, justamente como cuando presidenta del PRI, tuvimos una serie de diálogos en todos los estados con el priismo y de verdad fueron diálogos muy duros, muy francos, a micrófono abierto, 4 o 5 horas en cada estado, escuchando a la voz de los priistas. Y creo que ese es un proceso que desde luego no ha concluido, pero que el PRI hizo una valoración de qué tenía que transformar y cambiar para volver a ganar el respaldo y la confianza de la gente. Yo creo que lo bueno de la democracia es que siempre hay una oportunidad nueva en cada proceso electoral. Y estoy convencida que en 2018 la ciudadanía pues votó y le dio un voto de confianza a un proyecto diferente que hoy ha demostrado que no da resultados, que es ineficiente, que es un proyecto autoritario, regresivo, de un retroceso enorme en términos democráticos, económicos, incluso sociales. Y por eso estoy segura que la Alianza Va por México ha tenido una buena aceptación en Zacatecas, donde vemos a una Claudia Anaya cada vez más fuerte, ya con encuestas situándola por arriba de su principal adversario, contrincante del proyecto de Morena. Y lo mismo vemos en otras entidades, en Sonora, en Sinaloa, en Tlaxcala. Venimos justamente de acompañar a nuestro candidato a gobernador en Guerrero, a nuestro candidato en Acapulco, y en todos lados vemos lo mismo. La ciudadanía diciendo, estamos buscando respaldar esta alternativa de un proyecto que propone soluciones, que trae candidatos que han probado sus resultados, su compromiso con la gente, su sensibilidad. Y creo que eso es lo que hoy tenemos que valorar y que rescatar, porque lo estamos viendo en todo el país. No es un tema de deseo, es un tema de objetividad de lo que arrojan las encuestas. Y en ese sentido creo que el PRI, como los partidos nacionales que integramos esta alianza, y en muchos lugares también partidos locales que se han sumado a esta alianza de nivel nacional, nuestras candidatas y nuestros candidatos están haciendo justamente eso, una propuesta de soluciones concretas a los retos que tiene la gente, pero también una propuesta de defender lo que como país hemos construido durante muchos años en términos de instituciones, de institucionalidad democrática y ciertamente asumiendo que uno de los grandes pendientes que la ciudadanía exige a los políticos, a los partidos, a cualquier gobierno, no solo son resultados concretos a sus problemas cotidianos, sino avanzar en el tema de la consolidación de un sistema donde la impunidad y el combate a la corrupción sean una realidad. Pero mira, Morena dice que combate a la corrupción, y lo que hemos visto en el Senado en estos años es que están desapareciendo las salas regionales de materia anticorrupción. No han podido nombrar, porque proponen perfiles de gente que no cumplen los requisitos y que solo son allegados y militantes a la Cuarta Transformación, para integrar la Sala Superior en materia anticorrupción.
O sea, dicen una cosa, pero hacen otra, también en el tema de combate a la corrupción. En la Alianza por México sabemos que hay que responder a la exigencia ciudadana en todos los sentidos y en todas las materias, incluida la del combate a la corrupción. Y creo que la ciudadanía está respondiendo a esa oferta muy puntual, pero validada por la trayectoria y los resultados de nuestras candidatas y candidatos como Claudia Anaya. Nada más para precisar. Entonces hubo una crítica interna, pero Sí. nunca hubo un mea culpa. No, sí hubo una crítica interna, una valoración interna de lo que se había hecho en distintos rubros, y hubo también pues un consenso del priismo de decir que si bien hay porque lo ha habido, una convicción de combatir a la corrupción en todos sus niveles, ya lo explicaba el senador Osorio, cómo desde el gobierno en el que nosotros participamos se hizo, pero también en la construcción de un sistema y de instituciones para integrar justamente este sistema, pues es cierto que el PRI en muchos casos llegó tarde y a destiempo a denunciar esos actos de corrupción, y la ciudadanía lo resintió y cobró una factura legítima. Por eso todas nuestras candidatas y candidatos, nuestros senadores, diputados, los priistas hoy somos muy claros y contundentes en exigir que se consolide ese sistema anticorrupción, en señalar que siempre se debe aplicar el peso de la ley a cualquier funcionario político que falte a sus responsabilidades, porque eso también es una exigencia ciudadana, y nuestra alianza está convencido de que hay que actuar decididamente frente a ello. Gracias, senador. Yo coincido mucho en algunas afirmaciones. Primero, recordar que en el 2015 se logró mayoría. No se perdió. En el 16 sí No, hubo, perdió credibilidad. Social. se logró la mayoría. La electoral es la lectura de la calificación que le dan a un gobierno. Y sí hubo factores, por supuesto, de corrupción directos, escandalosos, que, perdón, los denunciamos, los detuvimos, y le toca a un juez un proceso que incluso todavía no se determinan castigos, sanciones, sentencias para estos detenidos. Son procesos largos, así son nuestras leyes. Pero sí los detuvimos, sí fuimos por ellos. Y no coincido en que por unos se hable que de todos los priistas son iguales. Somos millones en el país. Estoy hablando de percepción, senador. Sí. Esa fue la percepción que se creó. Coincido en el tema, en el comentario. No puedo permitir una aseveración porque yo conozco a millones de turistas que son honestos, que trabajan, y por eso digo, no puedo permitir que unos ensucien al resto. Y hubo otros factores. El gasolinazo. Tenemos que aceptar que en el 17 se da esta decisión económica necesaria, se planteó de esa manera, y bueno, pues fue la bandera de los que hoy gobiernan. ¿Y qué creen? Pues ese gasolinazo subió de 14 a 16 y ellos lo han subido de 16 a 24. Pero bueno, pues han tenido un manejo diferente al cómo anunciarlo o al cómo irlo haciendo. El gas un 20% más, la canasta básica está ya sin alcance para muchos millones de mexicanos. Entonces, pues han tenido un buen manejo, pero creo que llega un momento en que la gente dice, como nos hemos encontrado, nos quitaron programas, nos quieren dar solo algunos apoyos y todo está subiendo, está imposible para la gente. Entonces, creo que a todos nos llega nuestro momento. Y tanto en el tema de corrupción como en el tema económico, pues yo creo que ya el señalamiento es fuerte, muy fuerte para ellos. Una segunda ronda rápida para no quitarles mucho tiempo a los senadores, porque van a campaña con Claudia. Bueno, Pero, dos temas, gracias. Dos temas que sin duda son importantes, tantos, ¿no? Ahorita la amenaza se hace mucho presente, por eso también la gente, hay mucho voto oculto y se ha vuelto particularmente esta jornada mucho de encuestitis, porque al final es percepción. Pero a mí me interesa algo que es infraestructura y es migración. Zacatecas tiene más de 1.600.000, más incluso de los que estamos aquí en Estados Unidos. Yo tengo contacto con muchas federaciones por mi espacio de noticias. Ellos me dicen que es un calvario el voto de migrante, pero que hay que poner atención ahí porque quieren votar, quieren estar presentes, quieren decidir también, aunque no estén en Zacatecas, y algo hay ahí que creo que ustedes pueden atender. Se los pido, derivado de esa voz a través de ellos. Infraestructura.
Preocupa, exacto, tanta información reservada, malas obras. Digo, no puedo dejar de mencionar la línea 12. ¿A quién le echan la culpa? Si son ellos mismos. Pero el ejército está siendo la principal constructora de este gobierno. Hoy pareciera que ninguna profesión sirve. El presidente le da a quien sea, porque prefiere honradez que capacidad. ¿De qué tamaño se está volviendo entonces este México? ¿Hacia dónde va el rumbo de verdad darle el respeto a quienes queremos que nos vaya mejor? No sé si es como muy abierta la pregunta, pero ¿hacia dónde va esto con un presidente que efectivamente usa más de 2 horas diarias para hacer un show mediático? Miren, si me permite, Claudia, primero decirles que ojalá pudiéramos hablar de infraestructura. No se están construyendo carreteras, puentes, distribuidores, hospitales. Se han terminado algunos. Son las 3 obras que se le están dejando a una institución que yo respeto mucho, pero que sigue siendo el Estado mexicano. Y hace muchos años, cuando el gobierno pensó que esa era la vía correcta para crecer, se equivocó. O sea, todo lo hacía el gobierno. No, por eso se abre a que vengan, se invierta, lo puedan hacer otros, porque se generan empleos, se genera el movimiento del recurso y se hace el crecimiento del país. Y hoy, pues no se está haciendo. Sí creo que algunas cosas es bueno que las haga incluso el propio gobierno, el ejército, por seguridad incluso, pero hay otras que creo que debe de abrirse pues a todos los que quieren participar en el crecimiento del país, pero no hay obra, no hay infraestructura. Todos los ahorros, fideicomisos, todo lo de SCT, todo lo del campo, todo se fue a programas y entonces, bueno, pues se está dejando en el olvido los factores de crecimiento del país. Uno de ellos es el campo. Nos va a pegar bastante duro, nos va a pegar mucho todos los programas que se echaron para abajo. Ya se está resintiendo en algo tan fundamental que era el crecimiento. El fondo minero, de lo que vivían municipios como Zacatecas. De aquí vivían, de ese fondo. Se quitó y se fue a programas sociales. De cualquiera que quieran que les hable, no tiene nada que informar a las secretarías porque no están haciendo absolutamente nada. Nada. Y eso, por supuesto, nos va a pegar muy fuerte en los próximos años. Ya nos pegó y nos impactó, como comentó Claudia, en el primer año de su gobierno. Ahora con la pandemia, dicen que se llama la tormenta perfecta, haces malas cosas y luego se te alinean todos los males. Entonces hay tormenta perfecta. El próximo año, aunque digan que se va a crecer a 4, sí, 4 menos, de recuperación de los 11 que se habían perdido de crecimiento, de los 11 puntos que se habían perdido de crecimiento, entonces sí está bien complicado y además se sujetan de las remesas que mandan el esfuerzo de nuestros connacionales. O sea, de ahí se sujetan en decir que está yendo bien, que hay confianza. No, pues es que la economía de Estados Unidos está creciendo, le está yendo bien a los dominicanos y particularmente a los mexicanos que trabajan allá y tienen más recursos para enviar a sus familias, que son muy solidarios con los nuestros. Y sobre el voto, allá en los consulados. No, pues sí, la verdad es que yo creo que hay que estar, como tú bien dices, atenta al voto de los paisanos en Estados Unidos. Están enviando más remesas, pero porque el gobierno de Estados Unidos generó un paquete de apoyo a las empresas, a las personas, a las familias, que permite que nuestros paisanos tengan más dinero que enviar acá a sus familias que la están pasando muy mal, porque aquí el gobierno ni un solo apoyo. Somos de los pocos países del mundo que no le dio ni un apoyo a las familias, que no generó ningún apoyo para la planta productiva, que no difirió el pago de contribuciones o de impuestos a nadie. Es increíble, el peor gobierno de América Latina, el único que no hizo ningún apoyo, y a nivel mundial, uno de los 3 o 4 que no lo hizo. La están pasando mal las familias y nuestros paisanos solidarios están mandando esas remesas, pero saben lo que está pasando en México, porque hablan con sus familiares y saben que hay una crisis económica, una crisis de salud, que no hay servicios, que no hay medicinas, que saben que no hay vacunas, pero ya no solo vacunas de COVID. Hoy, por primera vez en la historia de México, en muchas décadas, el Sistema Nacional de Vacunación no tiene vacunas. Las mamás no saben si va a haber una vacuna para sarampión, para polio, para cosas que antes ya ni pensábamos porque funcionaba el sistema. Hoy decidieron
que no van a permitir que se pueda funcionar como venía funcionando bien, por cierto, durante muchos años. Entonces, los paisanos saben que hay esa crisis también, saben que hay una crisis de seguridad, están preocupados por sus familias y ahora, tú misma mencionas el tema de infraestructura, que no hay un peso que se esté gastando en algo que no sea la refinería de Dos Bocas. Cuando ya no se usan las refinerías en el mundo se va a contaminar, y por cierto es un proyecto que empezó sin proyecto ejecutivo, en un terreno donde no debía construirse una obra de esa magnitud. El tren Maya, que no va a servir para mover turismo, no se necesita, no va a ser autofinanciable ni sustentable, y que además también inició sin proyecto, sin consulta a las comunidades indígenas, deforestando un patrimonio natural de México y de la humanidad, y eso lo saben los paisanos. Yo creo que va a haber efectivamente un voto de preocupación de la comunidad mexicana en Estados Unidos contra esto que está viviendo México, contra este proyecto que nos tiene en estas crisis múltiples al mismo tiempo, y que habrá que verlo. Ciertamente sí es un proceso muy difícil el del voto de los mexicanos en el exterior, pero siempre consistente la comunidad mexicana de Estados Unidos particularmente, haciéndose presente, y por eso hoy, por lo menos nuestro partido lleva candidatos migrantes, muchos, y en todas las circunscripciones, en posiciones donde vamos a poder contar ya con esa voz también en nuestra bancada. En la elección del 2024 va a jugar un factor muy importante que ya tenemos presente, que es la pulverización de la democracia, la creación de muchísimos partidos satélites, pero entre ellos va uno en particular que puede cobrar relevancia. Está en juego posiblemente la candidatura de Ricardo Monreal, que es originario de Zacatecas, para la presidencia de la República. Yo les pregunto a ustedes, veo difícil que sea por Morena. Ellos tienen un partido muy cercano que es Fuerza por México. Sin embargo, si el PRI no tiene figuras, puntualmente, ¿Ricardo puede ser candidato del PRI para el 2024? Bueno, primero, en la primera parte, Tenemos yo veo pulverizada- bien complicado que estos partidos que se crearon alcancen el registro. Lo veo bien complicado. Ya vemos muchos, y la verdad es que veo, ayer hacemos un análisis al respecto de cuánto creemos que va a tener cada partido. Va a ser bien complicado que esos partidos lo alcancen. Y segundo, bueno, yo creo que el partido sí tiene figuras. Yo de verdad además espero que haya una buena alianza. Yo desde hoy esperaría que se replique lo que hoy está pasando. Se logró después de grandes dificultades, y ojalá se logre una alianza que nos permita tener a esa figura, mujer o hombre, que participa en la elección presidencial. Y Ricardo, que se quede en su partido. Hoy destaparon a Lito en Campeche. Sí, lo vi que una candidata a diputada lo hizo, muy adelantado. Hoy estamos en este proceso y ya después platicamos. En este momento tenemos que hablar del proceso del 6 de junio que permita el equilibrio que tanto necesitamos para el fortalecimiento de la democracia del país. Yo no me quiero quedar con la inquietud. Me toca. Sí, con la inquietud. El 13 de mayo, el 13 de mayo, un personaje sempiterno, eterno en la vida política de México, Porfirio Muñoz Ledo, declara a René Delgado: me he convertido en la voz disidente al interior de la 4T y de Morena, porque no hay oposición. La oposición está muerta, pero por otra parte está tras bambalinas sus representantes negociando impunidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay oposición, están negociando los representantes de la oposición impunidad con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, déjenme ponerlo de otra manera. No hemos tenido una sola reunión con el presidente de la República. Es histórico. Ningún presidente en la historia de México había dejado de sentarse con los grupos contrarios a él, la oposición, con los partidos políticos. No queremos construir un fuerte y vigoroso país. Se construye con todas las voces. Bueno, pues a pesar de sus discursos, no se ha sentado una sola vez. Y yo, que soy coordinador, y perdón que hable por mi compañera, y Claudia lo habrá de hacer, pero cuando fue dirigente, pues no tenemos ningún tipo de negociación, cercanía, trabajo, plática, absolutamente ninguna. Sí hemos buscado nosotros que se nos escuche, para que esas iniciativas que luego vienen a generar tantos problemas para nuestro país se puedan modificar, rehacer o quitar. Para eso sí hemos buscado negociaciones.
Cerramos con una pregunta de Isaías. Ustedes fueron parte del equipo de Enrique Peña Nieto. ¿Enrique Peña Nieto puede ser figura en este momento, en esta campaña? Primera pregunta. Segunda pregunta, muy personal. ¿Dónde está don Carlos? ¿Don Carlos puede ser también peso específico? Carlos en este momento? Salinas. Sí, don Carlos. Hay otro don Carlos. ¿Pueden ser ambos figuras en este momento a favor de la alianza? El presidente los acusa todos los días. De Yo ser los jefes veo de a la los mafia. dos en su estatus de expresidentes y eso me gusta mucho. Pero En don el Carlos PRI es presidente hace tantos años. En el PRI tenemos reglas que de verdad sí la mayoría las nos sujetamos a ellas. Pero no fue Cuando Peña, termina ¿no? uno de gobernador y cuando termina uno de presidente, deja de estar metiéndose en las cosas de su estado, dejando que gobierne quien le toque, y cuando se es presidente, de la misma manera. Los veo en esa circunstancia. Pues que los quieran tener presente, pues seguramente en sus mediciones el presidente cree que le ayuda. Yo creo que ya es tiempo de las comparaciones. Pero Peña Hay Nieto que no ver, fue hay que bien. ver qué dejó cada quien Claro. y qué se está dejando de parte de quienes. Pero en ¿No este fue momento- bien le ordenó a Emilio Lozoya sobornar a senadores? Yo creo que está en curso la investigación y no se ha dicho. Debería salir a absolutamente decir, nada. yo no ordené nada. Lo está investigando la autoridad que está desde hace 3 años. Yo creo que ya sí les toca contestar a ellos estas preguntas. ¿Y contestaría don Carlos aquello de que es el jefe de la mafia del poder? Ambos expresidentes están en su vida privada, alejados del escenario político nacional. Creo que esta elección justamente es el tiempo de una oposición que se supo poner de acuerdo para presentar un proyecto diferente, que defienda a México del retroceso, del autoritarismo, de las prácticas antidemocráticas que estamos viendo, y que busque propuestas y soluciones a las crisis en las que nos tiene sumidos Morena. Es tiempo de candidatos como Claudia Anaya, que representan esa visión y que quieren defender y reivindicar a su estado, ofreciéndole un gobierno eficiente, de resultados, de cercanía. Figuras hay. Aquí tenemos a Claudia Anaya, tenemos en los 14 estados donde vamos a buscar también ganar las gubernaturas, y en todas nuestras candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados, a los 30 congresos locales y 30 estados donde hay, como aquí, elecciones también para presidentes municipales. Muchas gracias, Muchas gracias. senadores. Gracias. Un gusto estar. Gracias. Gracias.